Muy buenos días. Hoy en La Culpa es de Mercurio hablaremos sobre el Día Mundial de la Prevención de la Salud Mental. Este día es un día muy especial ya que viene desde muchos años atrás trabajándose con el fin de relacionar y prevenir todas las situaciones de carácter mental que acogen y que aquejan también a las personas hoy en día. Es así que de esta manera este día viene apoyada desde la Federación Mundial de la Salud y asociada con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, con el fin de hacer prevención, resaltar las enfermedades mentales y su proceso de tratamiento, en el cual se resalta o se enfatiza en que, de cierta manera, las enfermedades mentales tienen igual importancia a las enfermedades físicas. Es por eso que el día de hoy hablaremos de ese aspecto de qué es lo mental, qué no es lo mental, qué puede ser o cuáles son las razones por las cuales se llevan a tener esos estigmas y cómo podemos hacer esa prevención desde lo cotidiano. Entonces ya va a entrar mi compañera Lai y vamos a hacer el preámbulo de este espacio del día de hoy. Hola, Hola Lai, ¿cómo estás? ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Yo creo que muy bien. Aquí llegando para hablar sobre un día muy importante que es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces les estaba explicando un poco cómo en qué consistía y quién nos estaba promoviendo básicamente. Sí, bueno, el Día mm, Mundial de la Salud Mental es un movimiento que se viene haciendo ya hace algunos años, que también está acompañado de la Organización Mundial de la Salud y que cada país tiene como sus propias actividades, pero viene promovido realmente por un conjunto de actividades y de prácticas para promocionar la importancia de la salud mental. Cada año se elige como una temática hacia donde estaría orientada los principales intereses en cuanto a la salud mental. Por ejemplo, este año se elige el lema de el bienestar y y la calidad de vida como factores de cuidado personal y del mundo. Es decir, por primera vez también se entiende el vínculo que existe entre la salud mental y el entorno en el que estamos y cómo cuidando el entorno en el que estamos también podemos hacer eco del cuidado de nuestra salud y obviamente de nuestra salud mental también. Entonces, me llamó mucho la atención el lema porque hacía referencia, de hecho, hay algunos países como España, por ejemplo, que sacaron un derivado o un subtítulo de este principal y hablaba un poco de cómo nosotros podemos conectarnos y entender que todos estamos relacionados y y la importancia del cuidado del otro, que no había sido muy considerado a la hora de hablar de salud mental. Cuando hablamos de salud mental es cuídate tú, revisa tú lo que tienes que hacer, pero también el estar en relaciones saludables y el trabajar el vínculo nutritivo, el tener redes de apoyo también favorece la salud mental y lo vamos a estar hablando el día de hoy. Claro, entonces básicamente lo que estamos tratando y lo que hemos visto con respecto, sobre todo incluso en el tema cuando hablamos del amor propio hacia los otros, donde identificábamos que de cierta manera en ese cuidado hacia el otro es que de cierta forma nosotros nos cuidamos a nosotros mismos también. Y eso también la OMS lo ha querido aportar o lo ha querido resaltar en este proceso adicional de que de cierta forma eso que nosotros hablamos sobre ambiente es básicamente o está muy relacionado con ese aspecto tanto de las áreas que hemos visto a nivel escolar, familiar, laboral, social y en general, como también de las personas que las integran.
y haciendo de cierta manera que no sea como tú mencionabas, que sea algo externo como tú te debes cuidar, tú debes prevenir, tú debes identificar, sino nosotros debemos identificar, nosotros debemos integrar y participar como entes activos, como actores Que yo activos. creo yo creo que esto viene desde esta toma de conciencia de lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia se estimulaba mucho el cuidarme para cuidar a otros y la importancia de que lo que yo hago no solamente repercute en quien yo soy, sino que genera un impacto incluso a personas que no conozco, a que se establecen interconexiones, que hay una relación que puede no ser directa, pero que sí influye en todo lo que sucede. Por ejemplo, probablemente yo viva en Latinoamérica y no viva lo que está sucediendo en Ucrania, porque directamente no estoy vinculado ni con su cultura ni con la realidad, pero sí afecta eh, e impacta la forma en la que estas personas están viviendo. Entonces, todos estamos relacionados en algún nivel y creo que ese es el valor agregado de después de la pandemia, el entender que no puedo con todo yo solo, que necesito de otros y que también los otros me pueden acompañar a sanar. Es de esta manera que comenzamos a ver y es el porqué del título que ponemos y es que las personas son más allá que el diagnóstico. Este aspecto viene del saber cuáles son nuestras limitaciones, saber qué somos capaces, qué tenemos por mejorar y qué podemos o qué alcance podemos tener. Y esto viene trabajándose desde la OMS desde 1946, cuando plantean ese ámbito de la salud, una salud que viene planteada o formulada como el estado completo tanto de bienestar físico como también mental y social, que es lo que ahora estábamos viendo de la importancia del entorno. Mirándolo más allá incluso que la ausencia de síntomas o la aparición o restricción de enfermedades. ¿Esto Fue qué el nos quiere ejercicio decir? de tareas. Claro, ¿y eso qué nos quiere decir? Que de cierta manera somos o hay que ver más allá de esa persona, del depresivo o de la ansiosa o del loquito, del esquizofrénico o el chico o la chica con TDAH o el chico con Down. Hay que ver más allá de. Y ese es el planteamiento que se está generando dentro de la OMS y que se trabaja también dentro del marco del enfoque que siempre manejamos a nivel de psicología existencial. Es de ese orden de ideas que comienza a plantearse o comenzamos a mirar, bueno, qué es lo que realmente ese tema de la salud y más desde el carácter mental. Algo que hay que tener muy en cuenta es, así como cuando nosotros nos enfermamos o tenemos una leve gripas o estornudamos, el estornudar no quiere decir que ya tengamos un cuadro asmático o por ejemplo, un enrojecimiento de la piel, no quiere decir que tengamos una alergia. Así igualmente pasa con la salud mental. Cuando nosotros estamos en una situación de un bajón de ánimo, o una situación en la cual estamos muy felices con respecto a, eso no quiere decir o no es un indicativo siempre de que sea un trastorno, sea un desorden o una caracterización de un elemento mental. Bien lo decía Freud que una tristeza no siempre tiene o no significa que sea depresión. Es de esta manera que cuando hablamos de salud mental y por ende de ciertos síntomas o patologías, lo vemos es cuando esa bienestar se altera. Cuando notamos que esa tristeza ya nos incomoda y ya, por ejemplo, nos imposibilita de generar nuestra adaptación o nuestras actividades cotidianas, por ejemplo, en el trabajo, en el colegio, con amigos y demás. O bien, nuestra irritabilidad genera problemas de relaciones de pareja, por ejemplo. Ahí es cuando comenzamos a ver, bueno, aquí está pasando algo, que es lo que siempre veíamos cuando hacemos los temas de patologías o de condiciones. Algo también es sumamente importante cuando hacemos esa diferenciación,
es que en ese aspecto de la salud mental vienen no solo las carencias, sino también las potencialidades que tiene el sujeto. Y hablamos también de salud mental cuando ese individuo tiene capacidades excepcionales como una atención enorme, como por ejemplo una memoria excepcional, o una persona que es muy empática, o una persona que tiene una habilidad emocional importante y que le sirve para su funcionamiento en su trabajo o en su vida cotidiana. Y ahí estamos hablando de salud mental. Ahí estamos hablando cuando tenemos, por ejemplo, una señora de una peluquería que tiene esa capacidad de escucha activa, ¿sí? O, por ejemplo, un dibujante que tiene esa capacidad del detalle y la atención. O bien, cuando hablábamos, por ejemplo, esa persona que tiene esa habilidad física y esa habilidad, esa perquinesia que le permite ser docente de educación física, ¿sí? Y ahí estamos hablando de salud mental. No sé que tú quieras agregar algo adicional a lo que menciono. Claro, es que a veces tenemos la idea de que la salud mental son unas tareas específicas eh, y tiene que ver con todo lo que te permita desarrollar recursos para poder lidiar con tu día a día, con lo que signifique tu vida. Probablemente yo y mi experiencia y mi biografía me han permitido desarrollar unos recursos para afrontar una realidad de vida distinta a las que ha vivido Camilo, porque mi experiencia de vida ha sido diferente. Habrá recursos que se podrán parecer, pero otros que de alguna manera por situaciones como, no sé, el desarrollo, el crecimiento, diversidad de cosas que pudieron haber pasado, puedo yo tener mayores capacidades para afrontar estas cosas que otra persona. Entonces, la salud mental tiene que ver con eso, con los recursos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida que nos permiten lidiar con la cotidianidad y que nos permiten no que deje de estar el malestar, porque el malestar es parte de la vida, es decir, el sentirnos incómodos es parte de la vida, pero que también podamos tener la capacidad de devolvernos al bienestar. Esa es la gran diferencia entre la salud mental y un problema de salud mental. Porque cuando hay un problema de salud mental, yo me mantengo en el malestar y no soy capaz de salir de la situación ni de tener otras sensaciones, porque estoy imposibilitado por diversas razones, porque los problemas de salud mental son multifactoriales. No hay una relación de causa-efecto, hay diversidad de cosas que pueden estar pasando. Pero lo que sí es importante es que a lo largo de nuestra vida nosotros tengamos la posibilidad de desarrollar recursos que nos permitan atender nuestra vida. Ahora, esto es algo que aparece de un día para otro, no, es algo que tiene que irse aprendiendo. Por ejemplo, la capacidad para ser resiliente. Todos podemos ser resilientes, pero no todos somos resilientes. Esa es la gran diferencia. Para ser resiliente hay que desarrollar una capacidad para poder atender todo lo que esto implica. Por ejemplo, la toma de conciencia de las situaciones, el reconocimiento de las situaciones, la resolución de las situaciones, la gestión saludable de la situación, la capacidad para poder vincularme con otros después de haber pasado una situación difícil. Todo esto tiene que ver con resiliencia, por nombrarles un recurso, pero podrían ser muchos. Entonces, el desarrollo de una personalidad sana, el desarrollo de un individuo saludable, de una persona en funcionamiento completo, miren que les estoy hablando de todos los enfoques terapéuticos que pudieran nombrarlos de cierta manera, tienen que ver con eso, no con que desaparezca el malestar, porque eso no va a suceder, sino con que la persona sea capaz de resolver el malestar, atenderlo y devolverse a situaciones en las que funcione para sí mismo. Perfectamente. Y en ese orden de ideas notamos que para eso tenemos que tener una serie de acciones, una serie de hábitos, de actividades que hacen que ese bienestar, del estar bien con el entorno, sea algo completamente ecológico, completamente unido con respecto a la relación cuando yo me interactúo con Laido, cuando yo interactúo en mi trabajo con mis amigos y demás.
Es por ende que ese ámbito de lo social y ese ámbito de la sociedad en sí y de la otredad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque dentro de ese marco de la salud mental se ha vivido siempre o ha tenido siempre ese elemento de estigma, ese elemento de cierta forma de, del otro como un enfermo, como una persona extraña en sí. Y eso viene desde mucho antes, no es algo que de cierta manera sea actual, sino que eso viene desde casi de la Edad Media, un poquito menos. Bien lo decía Foucault cuando hablaba de la historia de la locura, que ese aspecto del miedo hacia lo diferente hace que de cierta manera la sociedad y las comunidades sean herméticas con esa persona que es diferente. Y herméticas de diferentes formas, desde Foucault lo hablaba desde lo social, desde lo político, desde lo religioso y en este caso desde lo mental. Y de esta manera hace o se desarrolla esa construcción, co-construcción, perdón, en la cual se identifica que una persona que tiene esa enfermedad mental y más en esas épocas donde no se sabía de dónde es que venían las enfermedades mentales, sean Claro, no tenían disgregadas. un nombre, eran considerados que Claro, brujería, poseídos. sí. Entonces, eran los casi los leprosos de la época antigua que se tenían que disgregar y por ende tenían que tener un lugar específico para ellos. Y por eso es que se generan las instituciones psiquiátricas y las instituciones médicas para tenerles ese lugar a esas personas que son diferentes. Eso ha llevado a que de cierta manera esa construcción del estigma de lo atípico y lo anormal tenga genere ese tabú que hoy en día se plantea de salud mental. Que hoy en día tal vez tú lo pienses dos veces antes de decirle a tus familiares que tienes autismo o que tienes ansiedad o que tienes un trastorno de personalidad. Lo O tan piensas tres básico veces, como cuatro que veces. te da pánico cuando te dicen deberías ir al psiquiatra. Sí, y lo que te dicen es, yo no estoy loca o yo no estoy loco, ¿sí? Porque tienen ese imaginario co-construido de que el que va al psicólogo es el que el loquito que tiene la mano de fuerza y el chaleco y es el que lo medican y se queda ahí metido en un cuarto. Quiero decirles que esa imagen es una imagen muy distante y que es De algo la ya realidad. muy difícil, ya cuando la persona está muy grave. Normalmente, esto se ha comenzado a trabajar precisamente en este día, en la Día de la Prevención y Realce de la Salud Mental, para quitar esos tabús, de construir esa narrativa que se ha construido en función de lo diferente, en función de que de cierta manera uno puede tener, así como uno tiene perfectamente diabetes, o uno perfectamente puede tener cáncer o puede tener alguna característica física como por ejemplo calvicies o tener melanomas o manchas en la piel, perfectamente podemos tener nosotros esa deficiencia de serotoninas o esa sobreestimulación bioquímica, ¿sí? Y eso no nos hace menos. El tener, por ejemplo, una depresión o tener una ansiedad o tener cierto grado de paranoia no implica que tú seas menos o no implica que eso deje de perder tu identidad como Laio, como Camilo, como Luisa, como Carlos. Y eso, de cierta manera, la deconstrucción que se está generando hoy en día o lo que se busca. No es romantizar las enfermedades, para nada, Claro, sino claro, porque también nos vamos al otro punto, en el que creemos que cualquier cosa que nos pase, entonces es depresión, o cualquier situación que no podemos resolver es porque somos ansiosos, no. Y claro. llenamos el mundo de etiquetas, porque pareciera que la etiqueta es lo que va a resolver lo que me está sucediendo. Lo que resuelve lo que me está sucediendo es hacerme cargo de eso. Y una forma de hacerme cargo de eso es tomar conciencia de que necesito ayuda, de que no puedo hacerlo solo, de que existen profesionales que me pueden acompañar y que pueden ver cosas que probablemente yo no tenga la posibilidad de ver en ese momento. Y que de esos recursos de los que hablaba previamente necesite yo desarrollar algunos para poder atender eso que necesito.
que probablemente no puedo hacerlo solo, que incluso necesite de algún tratamiento farmacológico, que probablemente necesite de algún internamiento, que probablemente necesite del apoyo de la familia, que no es que yo me siento mal porque estoy desmotivado, que no es que yo no soy flojo, sino que probablemente estén pasando cosas que escapen de mi control y de mi comprensión. Entonces, Claro, a mí, a mí me gusta, dime. antes para entrar al tema que vas a hablar ahorita, es sumamente importante tener esa conciencia de lo social, que la conciencia de que mis actos tienen un impacto hacia el otro, desde mi característica mental o desde mi patología, y cómo nuestro impacto también puede ayudar a prevenir o a empeorar las situaciones. Así como, por Yes. ejemplo, se ve típicamente bullying en el colegio, es un impacto social que afecta en la autoestima y en la autoimagen de las otras personas, como también el simple hecho de decir, ven y te escucho, son aspectos de esa conciencia de impacto que solo se puede muchas veces dar o tomar conciencia cuando te da la apertura de romper ese estigma, o sea, de construcción de las enfermedades o condiciones mentales. Ahora sí. Claro, no, y además, lo importante de lo que hacemos y de lo que decimos. Eh, este, esta idea de yo soy libre de hacer lo que yo quiera, tiene un punto de verdad y un punto de no es tan así. Sí eres libre de hacer lo que tú quieras, pero lo que tú haces también tiene que ser tomado en cuenta como una responsabilidad. Y esta responsabilidad debe asumirse con las consecuencias que requiera. Yo me voy, por ejemplo, a este tema, yo trabajo con adolescentes, con niñas, y el tema del cuerpo es un tema protagonista en todas las edades, pero en la Muy adolescencia delicado. mucho más. Y ahora hay una tendencia en las redes sociales a verse excesivamente delgadas, nuevamente. Venimos pasando una época donde tener músculos era chévere para ser mujer. Ahora verse excesivamente delgada nuevamente vuelve a ser una preocupación. Y entonces hay una línea muy casi invisible entre verse delgada, ser saludable y tener un problema de salud mental. Y un adolescente probablemente no sabe diferenciar eso. Entonces, aquel modelo que sigue, aquella persona que sigue, que no necesariamente tiene que ser alguien famoso, puede ser incluso una persona muy cercana, tiene que darse cuenta de que eso que está mostrando genera un impacto también. Entonces también hay una responsabilidad adquirida a la hora de comunicar. Hay una responsabilidad del consumidor, pero también hay una responsabilidad del comunicador. Hay dos canales también ahí importantes. Entonces creo que sí, que hay que tomar en consideración que nuestros actos no son solamente para nosotros, sino también para el mundo. Y que podemos también estar del lado en el que sumemos a que la salud mental de una persona cercana mejore. O también podemos ser quien contribuya a que empeore. Y eso también es algo que libremente podemos elegir. Fíjate que a mí me gusta un lema que Mm, en Venezuela tenía mucho las psicopedagogas y las sí, educadoras especiales que decían que ser diferente es algo común. Y me parece que sí, me parece que el estigma va a dejar de ser estigma cuando entendamos que cada persona es distinta y que la diversidad es algo de la naturaleza humana, que el que tiene ansiedad, el que tiene depresión, el que tiene autismo, el que tiene esquizofrenia, es una persona distinta a mí. Por lo tanto, requerirá cosas que a lo mejor para mí son ajenas, porque yo no las necesito, pero esa otra persona sí la necesita. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tanta capacidad tengo yo como individuo de poder ver a esa persona más allá de esa etiqueta? Ver todo lo que puede hacer, la integridad, la integralidad de lo que es. Por ejemplo, me preocupa mucho cuando una persona llega a mi consulta con un diagnóstico de psiquiatría y me dice, ¿será que yo voy a poder tener una vida normal? Y entonces dentro de esa palabra normal hay diversidad de cosas. ¿Qué significa ser normal? ¿Qué significa hacer cosas normales? Y claro, preocupaciones básicas como hablar, como entrar a una universidad, tener un trabajo, conseguir pareja, hacer un amigo. Entonces, la diversidad es algo común.
Por lo tanto, los problemas de salud mental son parte de lo que somos. Ninguna persona está exenta de tener un problema de salud mental. Hay algunos que de repente tienen mayor predisposición, pero todos nosotros, tú y yo, tenemos igual la misma posibilidad de tener un problema de salud mental, de necesitar a un profesional que nos acompañe. Y lo más importante aquí es saber que ir al especialista no es porque estoy enfermo, es realmente porque quiero cuidar mi salud mental, porque no se va solo al terapeuta porque yo tengo un problema, se va al terapeuta cuando yo quiero crecer como persona, se va al terapeuta cuando yo quiero manejar o lidiar situaciones específicas de la vida que no necesariamente son depresión o son ansiedad. Es decir, yo no solo voy a resolver un problema per se con una etiqueta, a conversar Ujú. porque es un espacio que yo me regalo para mí y un largo etcétera que les pudiera decir. Entonces, hay que tomar conciencia de que las personas sí son más que el diagnóstico, porque recibir un diagnóstico no es más que un punto de partida para yo decir, ah, ya, es desde aquí donde debo mirar lo que tengo que atender. Porque el diagnóstico no es lo que va a determinar tampoco la vida de una persona. Una persona hoy con depresión probablemente no pueda trabajar, pero eso no significa que va a ser así toda su vida. Porque la mayoría de los problemas de salud mental con una atención oportuna, con un acompañamiento funcional, con un trabajo constante, puede resolverse. Pueden tener calidad de vida las personas, pueden tener capacidad para hacer lo que deseen. Evidentemente, si hay un acompañamiento oportuno. Hay problemas de salud mental que generan un gran deterioro en algunas áreas, en el área social, en el área cognitiva, etcétera, pero también hay soportes que pueden funcionar para cada persona. Entonces, ningún diagnóstico es una limitante ni un stop. Es más bien en este lugar estoy, de este lugar tengo que verme y a partir de aquí tengo que empezar a hacerme cargo de lo que me corresponde y atender lo que me corresponde. Entonces, creo que eso es muy importante. Para la gente que está en las escuelas, para la gente que está en el trabajo, para la gente que está en la comunidad, eh, qué maravilloso sería que pudiéramos hablar de salud mental sin problema, que yo pudiera en una cena decir, sabes que sí, yo he estado en psiquiatría por depresión y que no me miren como un bicho raro, sino que me digan yo también. Y sabes que a mí me pareció que me ayudó mucho. O si alguien no lo entiende y te dice, mira, yo no, pero si en algún momento me necesitas, yo puedo estar para ti. Entonces, Claro. eso sería, obviamente es una utopía porque no estamos cerca de eso, no estamos cerca, pero sí me gustaría pensar que estamos más cerca que antes. Y sí me gustaría pensar que no da vergüenza decir, ella es mi psicólogo, o él es mi psicólogo, o yo voy al psicólogo, o yo siendo terapeuta también voy al psicólogo. También tengo días en los que no puedo con mis situaciones, hay cosas que no puedo manejar, hay cosas de mi vida que se escapan de mi control y que todos esos temas sean hablados con naturalidad y sin vergüenza. Claro, y aquí de cierta manera miramos y generamos el cuestionamiento de lo normal, que es lo que tú mencionabas, porque de cierta manera cuando tú te das cuenta se sobreestima ese concepto de lo normal, sabiendo Así que es. de cierta manera esos criterios vienen en función de la cultura, de la época y de quien la determine o que tenga la verdad. Y del Es de esta estilo de manera, vida de cada persona. claro, y es de esta manera que nosotros notamos, por ejemplo, enfermedades que se consideraban estigmas o se consideraban patologías en una época, pero que ahora ya no. Hoy Así en día, es. por ejemplo, la homosexualidad ya no es un elemento patológico. Hace 20 años, 15 años sí lo era. ¿Sí? Hoy en día, en la cultura asiática, el hikikomori es un elemento que en épocas anteriores no se veía como elemento patológico, hoy en sí, por ejemplo. Y esas, por ejemplo, ese hikikomori no se ve en culturas occidentales. Son elementos tanto de cultura como de la época y de quien determina los criterios. Entonces, de cierta manera, Claro, decir, antes, yo por quiero una ejemplo, vida no normal, hablábamos de adicción a los es videojuegos. como, claro, es como de cierta manera decir, bueno, normal, normal,
pues no somos todos, todos tienen su De- elemento, su rayo, su... siempre digo que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco y está bien porque creo que decir yo soy normal es ponerte en una posición, en una dinámica de relación jerárquica y no es así. En este momento probablemente yo pueda decir no tengo un problema de salud mental por lo menos evidente, pero eso no significa que va a ser así para siempre. La Ujú, vida es diversa. Mañana no sabemos qué pueda pasar y no sabemos con qué te tengas que enfrentar y qué es lo que necesites resolver y la batalla que tengas que lidiar y si realmente tengas o no recursos psicológicos para atender eso. Y mira, si no los tienes, qué bueno que reconoces que no los tienes y decir, mira, no puedo. Yo no sé qué hacer con esto, de verdad necesito ayuda. Creo que es sí, muy humano reconocer eso. También cuando se es padres, porque cuando se es padres hay unas altas expectativas con el miedo a la equivocación, con el miedo a buscar ayuda porque el estilo de crianza, por ejemplo, que a mí me dieron, yo no lo quiero repetir, pero no sé cómo incorporar uno mío. Entonces, por ahí también hay que ir a la ayuda, porque quiero cambiar de trabajo. Y resulta que no sé realmente si el trabajo que quiero es por dónde comenzar. No sé qué pasó, porque cambié de país y no encuentro realmente mi lugar. Por tantas cosas se puede ir al acompañamiento que no necesariamente tiene que ver con una etiqueta y que esta etiqueta no define a la persona, que la persona es mucho más que eso, que tiene posibilidades, que tiene, obviamente que tiene desafíos, todos tenemos desafíos también que enfrentarnos. Y no hay nada más valioso que alguien que acuda a alguno de estos espacios de terapia y que pueda encontrarse en un espacio seguro para crecer, porque no significa que toda la vida vamos a estar en terapia tampoco. Significa que, bueno, yo encuentro en este lugar un lugar de crecimiento, resuelvo lo que tengo que resolver y me hago cargo de mi vida y continúo y continúo. ujú. Entonces creo que si la idea de salud mental va hasta allá y la idea de cuidar de nosotros mismos va hasta ahí, creo que iremos avanzando socialmente. Claro, y de esa manera nos hace denotar que no estamos exentos, que todos podemos tener un momento en los cuales hemos estado tristes, que necesitamos el apoyo de los demás. Y es de esa manera que fundamenta lo que plantea la OMS con respecto a la exaltación de la salud mental. Y es de cierta manera decir, bueno, cuando tú veas a esa persona que está mal, triste o que necesita de un correctivo social o necesita de un apoyo, se lo puedes dar como persona desde tus limitaciones y de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque el día de mañana perfectamente puede ser tú. Perfectamente puede ser ese momento en el que tú estás en un bajón anímico, el que estás en la cima del mundo y el mundo te queda pequeño y necesitarás a alguien. Y ese alguien va luego a necesitar a otro adicional. Y es de esta manera que esa propuesta de En las redes. comenzar a diversificar, comenzar a moldear y transformar el lenguaje cotidiano, en la cual de cierta manera con algo, por ejemplo, iniciamos con algo tan básico, por ejemplo, como ese comentario de me siento mal, no sea menospreciado o no sea una burla, sino decir, venga, yo te escucho, ¿sí? O por ejemplo, los hombres nos lloran y negamos o castramos, dirían los psicoanalistas, ese elemento del yo y ese elemento emocional, ¿sí? Y de cierta manera es comenzar incluso con esos básicos del lenguaje, desde el trato, desde solo la escucha puede ser un elemento tan importante que puede cambiarle la vida a una persona que necesita de otro. No sé, Lai, tú qué has podido tú notar desde tu experiencia clínica que tal vez las personas de la cotidianidad que no están tan inmersas en el marco de la salud y más de lo mental podrían hacer para generar algún apoyo. Mira, creo que uno, informarse. Informarse es importante. Por lo menos cosas básicas. Eh, hablar acerca de temas como las emociones, hablar acerca
esta frase trillada de ¿es necesario tener conversaciones incómodas? Sí, es necesario tener conversaciones incómodas. Es necesario tener conversaciones incómodas con uno mismo, con los hijos, con los amigos, porque de esa manera entonces nos vamos a poder encontrar en un lugar donde podamos darnos cuenta de si realmente nos está pasando algo. Em, yo desde mi lugar de observador también poder brindar lo que hago para sostenerme en momentos difíciles. Probablemente, mira, hoy llegó una amiga y me dijo que, que se siente mal porque hay una situación con su pareja que no puede resolver. Y decirle, mira, ¿qué te parece si vamos y nos tomamos un café? Cada vez que yo me siento de esta manera, hay un lugar donde al que voy, me pongo a pensar y probablemente esto te ayude. Eso no lo va a solucionar, pero le va a dar herramientas para que esta persona pueda descubrir caminos para encontrar lo que necesita atender. Eh, Empezar a desarrollar en familia, en la escuela, en la comunidad, hábitos de autocuidado. Hay que cuidarnos. Y para desarrollar hábitos de autocuidado hay que crear redes de apoyo, definitivamente. El hábito de autocuidado no solamente es levantarte temprano y hacer ejercicio. Eso podría incluso no significar nada. El hábito de autocuidado son aquellas pequeñas cosas que durante el día vas haciendo que suman para tu bienestar. Aquella comida que disfruté, aquella conversación que tuve, aquel café que pude compartir con mi mamá, aquella actividad física que pude hacer con un amigo, aquel incluso quedarme durmiendo más tiempo, eh, aquel libro que logré terminar. Es decir, son muchas cosas que podemos hacer para acompañar a otros. Probablemente no entendamos lo que le pasa. Y una cosa importante para acompañar a otros es no intentar cambiar lo que le sucede, porque la experiencia es individual y no necesitamos cambiarla. Una cosa es acompañar y otra cosa es cambiar. Si alguien está triste, yo no necesito cambiar su tristeza. Yo puedo acompañar su tristeza y me tocará a mí preguntarme qué me pasa cuando alguien está triste que quiero que no esté triste. Porque la tristeza es algo natural. El enojo es algo natural. La frustración es algo natural. Entonces, acompañar probablemente desde el silencio, acompañar desde vamos a tomarnos un café, acompañar desde si quieres hacerme una videollamada y contarme lo que te pasa, estoy para ti. Acompañar desde, mira este libro que acabo de leer, te lo regalo porque a lo mejor sirva para lo que te está preocupando. Acompañar desde, amiga, vengo porque te quiero hacer un desayuno porque entiendo que te sientes mal. Eso es acompañar. Y ahí yo no estoy intentando cambiar lo que le pasa a la persona. Yo estoy empatizando y comprendiendo lo que le sucede a la otra persona. Aunque probablemente no sea mi estilo de vida, aunque probablemente no comprenda por qué lo hace, aunque probablemente yo incluso juzgue lo que esa persona hace. Pero estar para otro también es ser compasivo, es ser empático. Y también reconocer cuando no puedes ayudar, cuando en realidad no estás en la capacidad de hacerlo. Mira, sabes que a mí me gustaría poderte escuchar, pero es que en este momento no puedo. No puedo hacerlo porque yo necesito otras cosas, necesito desconectarme, necesito dejar de hacer cosas. Entonces, también más ayuda el que no estorba, también es interesante ahí, ¿no? Tener siempre información de alguna página o algún lugar o algún profesional al que le puedas recomendar. Ahora con el tema de las redes sociales está más abierta la posibilidad de personas a las que se puedan acudir. Y entonces creo que siempre como que las personas que ayudamos, que acompañamos a alguien, deberíamos tener un poco de estos, de estos datos, por lo menos datos básicos. Mira, en el hospital tal, en el lugar tal, para poder dar una buena orientación. Creo que esas serían las cosas que podría yo recomendar. Hablar de salud mental para mí es importantísimo. Claro, hay un trabajo muy interesante que me lo mostró incluso una consultante que le ha ayudado mucho y es un trabajo que lo han hecho los sociólogos. Hicieron de cierta manera un grupo de conversaciones libres que pueden ir desde la persona más vieja del mundo hasta el joven, más joven de toda la galaxia. Eso sí, dependiendo del tema que vayan a trabajar ese día. Pero en ese espacio es como
un espacio donde, por ejemplo, el hecho de que hacen como si fuese una herradura con sillas y se quedan ahí tomando café en silencio. Y el que quiere hablar sobre el tema que compete ese día, va, se puede levanta comenzar. y entra a la tarima, por así decirlo. Y dice, mira, el día de hoy ha sido peleas por la silla del bus. Entonces, mira, hoy el día de hoy tuve esa experiencia donde me peleé con esta muchacha, me hizo sentir mal, me peleé con ella, la mechoneé por solo una silla y demás. Y se vuelve un elemento, un entorno de resiliencia y de cambio, donde la persona desfoga toda su emoción y las otras personas la escuchan. Y es un trabajo a nivel social que hacen en parques, que hacen en eventos o bares, y que han ayudado a muchas personas en ese ámbito de hablar algo tan cotidiano que dentro de lo profundo toca un montón de cosas y no necesariamente Claro. estás haciendo terapia, por ejemplo. Claro, es que y no son grupos terapéuticos, pero que de alguna manera te ayudan y contribuyen a sumar a lo que tú puedas y te pueden incluso acercar, porque a veces también da miedo. Y el tener algunos elementos que te acerquen pueden hacer más fácil el trabajo terapéutico. También el trabajo terapéutico, aunque es importante y es indispensable, no es lo único que soluciona. Hay otros aspectos que van sumando al bienestar. Tiene que ver también con el cuidado de lo que como, de lo que escucho, de lo que hago, de lo que dejo de hacer. Es decir, que tiene que ver con la integralidad del individuo, de con quién me relaciono, de a quién quiero escuchar hoy, de con qué persona me quiero relacionar y vincular. ¿Cuáles son las palabras que quiero escuchar con frecuencia? Ese Ujú. tipo de preguntas son necesarias hacérnoslas. Hacernos la pregunta de decir, ¿realmente yo quiero seguir escuchando esto? ¿Realmente yo quiero que todo el tiempo me estén diciendo esto? Entonces, como empezar a tener espacios más nutritivos, que la familia se vuelva a convertir en un espacio seguro para que nosotros podamos refugiarnos y crecer y sobre todo reconectarnos, que también los amigos se conviertan en eso, en una posibilidad para yo poder ser y para poder sentirme acogido, sobre todo en ciertas edades que son tan valiosos los amigos, que la pareja se convierta también en eso y que podamos, que la escuela sea un espacio seguro para hablar de salud mental. ¿Por qué en la escuela es más importante aprenderse una ecuación que hablar sobre la frustración? No debería, debería ser tan importante hablar de la frustración como aprenderse las ecuaciones, porque hay niños que no saben que están frustrados, que no saben que es una emoción, que no saben cómo se siente y que la viven, que la experimentan, pero que no saben lidiar con ella. Entonces, hablar sobre inteligencia emocional en las escuelas, hablar sobre salud mental en las escuelas, hablar sobre diversidad en las escuelas, hablar sobre sexualidad en las escuelas. Es decir, hay temas que se tienen que naturalizar, que tenemos que tener nuestro vocabulario como algo común. A mí a veces los papás me preguntan, ¿cómo hablo con mi niño sobre la tristeza? ¿Cómo hablo con mi niño sobre el duelo? Y esto realmente nos dice que no naturalizamos las emociones, porque no deberíamos tener un momento para hablar de esto. Tendría que ser una conversación de siempre, cotidiana. Así como hablamos todos los días de lo que sale en Instagram, así como hablamos todos los días de lo que está sucediendo en el mundo, hablemos de salud mental. Por ejemplo, un aspecto de lo cotidiano también como para reforzar eso de lo que podemos hacer es ese trabajo, por ejemplo, de ir y buscar fundaciones, fundaciones que sirvan o que estén acordes a tus valores existenciales y a tu sentido de vida. Por ejemplo, si yo quiero trabajar desde lo prosocial con personas de la tercera edad, me voy a fundaciones de geriátricos o fundaciones de habitantes de calle donde, por ejemplo, tienen una labor justo en el centro de la ciudad de Bogotá,
donde hacen holladas y hacen sopa y hacen comida para esas personas que viven en la calle. O mi sentido de vida o mi construcción personal está centrado en los animales. Puedo ir a construir y también doy un impacto, porque luego esos animales pueden servir por una persona que la va a adoptar o una persona que le guste esos animales como tal. Y Puede también algo servir como apoyo sumamente emocional para una persona que está transitando una situación de dolor. claro, y algo también muy sumamente importante, y eso pasó con una amiga mía en pandemia, donde siendo ella psicóloga, eh, se sintió muy bajonada de ánimos, casi podemos decir que era un episodio de tristeza fuertecito. Y fue debido pues a una situación de pareja. Entonces tuvo la valentía y la conciencia de decir, me siento mal. Eso fue lo que escribió, nada más. Algo que nosotros hicimos y que promovimos fue, bueno, nos organizamos, un grupo de 15 de 10 personas, y armamos rápido un grupo de Meet y la conectamos. Y comenzamos a hablar. Estábamos en la distancia con pandemia, no podíamos ir hasta la casa de ella. Pero ese hecho de estar ahí conectados y compartir le sirvió muchísimo para que ella luego no hiciera un intento de suicidio. Ese aspecto, por ejemplo, estar hablando por mí, así como estamos hablando tú y yo, ¿sí? Ese día tenía un amigo que conocía un poquito más de esos elementos de virtualidad y utilizó páginas para poder hacer juegos didácticos. No, como por ejemplo jugar un uno a nivel por Ujú. computador. Poder hacer distracciones sin necesidad de, por ejemplo, decir, bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Qué procesos cognitivos hay detrás? Hacer todo un proceso de terapia. Claro, claro, porque es que a veces la persona lo que menos quiere hablar es de la situación, entonces necesitan acompañarse desde el estar presente. Y el estar presente puede ser un abrazo, puede ser un vamos a ver una película, un qué te parece si hacemos esto, em, pueden ser tantas cosas que podemos, en las que podemos contribuir con alguien que tenga un problema de salud mental que nos sorprenderíamos. Valga la cuña, yo desde la pandemia con la preocupación del tema de salud mental propio y de mí y de las personas que acompaño, hice unas tarjetas de autocuidado. Y estas tarjetas de autocuidado han servido muchísimo, bueno, están a la venta, pero se las he regalado a mis amigos, etcétera, a mis pacientes. Y cuando estaba intentando diseñar las actividades de autocuidado, yo pensaba en toda y cada una de las personas de acuerdo a incluso tengan cualquier edad. Y recordaba, por ejemplo, una tía que decía que para ella hablar con las plantas, regar las plantas, podar las plantas, era algo que le daba paz. Y entonces una de mis tarjetas de autocuidado es que inicies un proyecto y puede comenzar con comprar una planta y cuidarla. Es una tarjeta, por ejemplo. Recordaba también un momento en el que un libro para mí fue como un salvavidas y entonces una de las tarjetas de autocuidado decía, ve a una librería o a una biblioteca y compra un libro o busca un libro que te llame la atención. Es decir, que es mucho lo que podemos hacer desde las pequeñas acciones y desde las pequeñas cosas para acompañar a las personas que tienen alguna dificultad. Invité en una oportunidad a una amiga que es, por cierto, psicólogo, a hacer yoga. Ya me decía, no, yo no estoy preparada para eso, yo no soy nada flexible, de verdad conmigo no va eso. Y hicimos una actividad aquí entre amigas, un grupo de 5 nada más en mi casa, y ella vino y al día siguiente nos vimos, me abrazó y me dijo, es la primera vez que en mucho tiempo puedo dormir bien. Y ahora me cuenta que ha tenido la práctica de yoga constante, la ha hecho por sí sola y la ha tomado como un hábito. Bueno, y tantas cosas, estuve enferma y una amiga le digo, mira, me siento muy mal y me dice, ¿qué necesitas? Y yo ojalá pudiera hacer una sopa, yo no podía ni siquiera hacer una sopa y ella vive súper lejos de donde vivo yo y se ofreció a traerme la sopa. Entonces fíjense cómo las pequeñas cosas que hacemos por alguien pueden hacer la diferencia. Y creo que eso es con los que nos debemos quedar esta noche.
No sé si tú tienes algo más que decir. Nos extendimos, hoy hablamos un montón. No, justo apenas. Estamos ya para el cierre ya. No, es recordarle que, y eso viene en frase de Hans Berger, que es un psiquiatra que diagnosticó y fue el que creó el diagnóstico de el autismo eh, leve o de primer nivel, que es que no todo lo que se considera fuera de lo normal y que por ende se cree que es inferior es necesariamente algo negativo o que se considere como dañino. Claro. Y que además, que la diferencia asusta hasta que la conocemos. Ujú. Sino que puede ser incluso al contrario, puede sorprendernos y darnos Así, mostrar un mundo de posibilidades más grandes. así es. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos vemos en 15 Ujú. días y espero que alguna de las cosas que hayamos dicho el día de hoy sumen y contribuyan a su bienestar y su crecimiento. Que les vaya muy bien y tengan una buena Salud. noche.